Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante y que se llama Ayamonteando. Recorremos todo Ayamonte y alrededores para mostraros toda la historia, cultura, tradiciones, costumbres. Hoy concretamente estamos en la Plaza del Rosario. Tenemos aquí al lado la Casa Grande. Vamos a hablar de este edificio de la Casa Grande, pero además vamos a contaros cosas muy curiosas sobre la herencia que tenemos aquí en Ayamonte, en Andalucía, de los indianos y en España en general. Nos aportaron muchos productos y también nos aportaron incluso música. Hoy el programa, aparte de hablar de los alimentos de ida y de vuelta, también vamos a hablar de lo que nos enseñaron, incluso por ejemplo, pensamos en las cajas, los cajones, los que utilizan los flamencos en sus actuaciones. Bueno, pues vienen de un instrumento peruano. Todo eso lo vamos a contar, además tendremos una pieza musical incluida en el programa. Os invitamos a que os quedéis con nosotros en Ayamonteando. Vamos a estar con los protagonistas de este programa, que son la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, Verónica, Antonio, Gabriela y Salvador. Una asociación que nos ofrece este programa y que nos cuenta pues todas esas vivencias que tienen ellos en cada una de sus apariciones cuando van con los grupos turísticos. Bueno, pues ahora lo hacen en primicia para nosotros, para todos ustedes, para que disfruten sentados de su casa de la historia de Ayamonte. ¿Cuántas veces habremos paseado mis compañeros, los guías de Huelva y yo, los guías de esta asociación AGIP, por esta plaza con un montón de gente detrás, explicándole no solamente este edificio que tengo ahora mismo a mis espaldas y en el que vamos a rodar buena parte del programa que presentamos de esta nueva Ayamonteando, sino también del espacio en sí, ya que es un sitio muy común, como digo, en nuestras rutas turísticas por Ayamonte. Estamos en la Plaza del Rosario, un espacio que, si nos trasladamos, por ejemplo, a mitad del siglo XVIII, sería directamente la orilla de ese brazo del Guadiana que comúnmente denominamos en Ayamonte la Ribera y que sería un poquito más ancho. Por aquí vendría desde la dirección de Huelva lo que sería el Camino Real, lo que a día de hoy conocemos como calle Huelva, por eso se llama como tal, y como digo, la manzana que tendríamos de frente a la Casa Grande no existiría, por tanto. Entonces, ¿qué habría ahí? Una zona de astilleros, de puertos, por tanto, el trasiego y todo lo que sería la actividad de la marinería, de los navegantes, y por tanto muchos de aquellos comerciantes de Indias, también llamados indianos, eligieron esta zona no solo para trabajar sino también para residir. En el programa de hoy vamos a hablar también largo y tendido sobre uno, quizá además el dueño de la casa, el que nos va a dedicar un poquito más de tiempo, Manuel Rivero, más conocido como El Pintado, que residiendo ya en Cádiz, por razones que luego mi compañera Verónica nos va a comentar, residiendo ya en Cádiz, ordena para él y su familia una casa en Ayamonte, y por eso la vemos con estos sillares de piedra ostionera, porque él se encarga de mandar no solo el material desde Cádiz para acá, sino también lo que es la planta de una casa de estilo gaditano, propia del siglo XVIII. ¿Cómo eran aquellas casas? Eran sobre todo lineales, geométricas, muy importante el aporte de luz y la circulación del aire mediante los patios, en este caso un patio noble en el interior, en el centro de la casa, en torno al cual se desarrolla la vida, se estructura todo lo que serían las distintas dependencias de la casa, y como vemos a mis espaldas, la vamos a tener partida en 3 niveles o en 3 plantas. En la planta de abajo se trabajaba. De hecho, aparte de la puerta principal, si nos vamos por la misma calle Huelva un poquito más adelante, ya tendríamos una puerta un poquito más ancha que sería para la entrada de carruajes, tanto a los patios traseros como también a la sala de las tinajas, que era donde estaba el almacén. Por tanto, en la planta de abajo básicamente se trabajaría.
En la siguiente planta ya tendríamos la vida doméstica. La persona que se encarga de que estas obras fueran a bien sería, como luego nos comentará Verónica, su esposa Juana Inocencio Díaz Cordero, ya digo, su marido residiendo en Cádiz y ella aquí llevando la batuta de la construcción de la que luego con los años se llamaría Casa Grande. Y un tercer nivel, un tercer piso en el cual sobre todo viviría la servidumbre y también quizá algo de trabajos administrativos. ¿Qué conservamos de esta casa a día de hoy, de aquella época? ¿Qué conservamos original? Sobre todo la piedra, sillares de piedra ostionera. Si nos vamos, por ejemplo, al reportaje, al Ayamonteando, que ya realizamos un día en el Molino del Pintao, ahí hablamos de dónde proviene esa piedra ostionera y que la tenemos en Ayamonte gracias a la figura básicamente del Pintao. Conservamos también la forja, conservamos buena parte de la madera y conservamos también los elementos en mármol, ya que era costumbre en los indianos, y si nos vamos a Cádiz, hay muchas casas que son todas clavadas a la Casa Grande y en todas ellas encontraremos en el patio interior una escalera noble en mármol. Un pozo, ya que se solían hacer en los patios interiores, esos pozos que luego también veremos uno dentro, que recogía el agua de la lluvia en un aljibe y el pozo para luego utilizarla, también en mármol, ya que el mármol es el material que va a dar, digamos, el ápice y la idea de nobleza y la idea de señorío. Nos comentará luego Verónica que realmente Manuel no era ningún noble de cuna, ningún noble de nacimiento, pero ganó la hidalguía por razones que luego, como digo, comentaremos. Por tanto, vamos a dedicar el programa tanto a la figura del Pintao a través de su Casa Grande como otros que, aun no siendo de ese mismo siglo XVIII, también realizaron la carrera de Indias, como por ejemplo Juan de Zamora, el cual da nombre a la calle que tiene de frente la Casa Grande, y también quizá uno de los más conocidos, Rodrigo de Jerez, que también da nombre a esta otra calle. Por tanto, creo que desde el punto de vista del patrimonio indiano en Ayamonte estamos en el epicentro. ¿Entramos y la vemos? Bienvenidos. Seguimos visitando la Casa Grande, que es el edificio que va a ocupar nuestro tiempo en este programa. Estamos en el interior, en este patio magnífico, con estas columnas de mármol y esta vegetación tan exuberante. Y vamos a hablar aquí de los indianos más importantes que van a hacer carrera de Indias y volver habiendo conseguido una cierta fortuna, o que tuvieron una relevancia. En este caso yo voy a hablar de Rodrigo de Jerez, que era natural de Ayamonte, personaje curioso por su historia y por los sucesos que tuvo que llevar a cabo, bueno, que soportar una vez vuelto de América, porque se dice que Rodrigo de Jerez fue el que introdujo el uso del tabaco en Europa. Según cuentan, Cristóbal Colón pudo pasar por Ayamonte una vez que deja el país portugués, una vez que Juan II le rechaza su proyecto de encontrar una ruta occidental hacia Indias, y parece que visita Ayamonte en primer término. Es recibido por Rodrigo de Jerez en su propio domicilio. Él vivía y había nacido también en El Salvador, en la villa, y tenía una casa en la calle Viriato del barrio de la Villa, y ahí parece ser que recibió a Cristóbal Colón y a su hijo Diego. Luego los condujo también hasta la Rábida con su barco, para que pudiesen tomar contacto con los frailes franciscanos. Parece ser que se creó una cierta amistad entre ellos, y aunque no tenemos una constancia documental del hecho de que Cristóbal Colón pasase una época aquí en Ayamonte, sí sabemos que se embarcó en el primer viaje en la Santa María, en el barco donde viajaba el almirante. Llegan a América en este primer viaje y a primeros de noviembre están en Cuba ya. Cristóbal Colón piensa que es necesario mandar una delegación hacia el interior de los territorios para tomar contacto con las autoridades locales, para intentar de encontrar una ciudad grande que le diera acceso a, digamos, a llegar al Gran Khan, al emperador de China, que es lo que él pretendía, y escoge a Rodrigo de Jerez y a Luis de Torres para
llevar a cabo esta misión. A Rodrigo de Jerez, por haber estado en África, conocía distintas lenguas. Luis de Torres era un judío converso y por lo tanto conocía el hebreo, el árabe. Bueno, no es que eso les pudiese servir de mucho para entenderse con los indígenas, también llevaban 2 nativos que les acompañaban. Tardan 6 días en volver y evidentemente no han encontrado ni grandes ciudades, ni oro, ni especias, nada. Solamente una tribu, una pequeña población de unas 50 chozas que curiosamente tienen una costumbre que ellos no entienden. Exhalan a través de unos tubos hechos con hojas secas, prendidos por el otro costado, y sacan luego abundante humo por la boca. Evidentemente esto les resulta profundamente curioso e indagan a ver por qué tienen esa curiosa costumbre. Entienden que por un lado es una cuestión ceremonial, bueno, seguramente religiosa, que el tabaco les da como una especie de estado de aturdimiento y que además tiene una propiedad que es la de ahuyentar a los insectos. Evidentemente, seguro que a Rodrigo de Jerez le llamó la atención esta circunstancia, puesto que viene de una zona de marismas. Vuelven de ese primer viaje y cuando llega a Ayamonte él sigue con su costumbre que ya había adoptado allí en el otro lado del Atlántico de fumar. Evidentemente eso choca muchísimo a sus aledaños, su familia mismo. Dicen que incluso puede ser que su mujer fuese la que lo denunciase al Tribunal de la Inquisición, espantada de ver cómo su marido echaba humo por la boca, y eso solo podía ser cosa del diablo. De hecho, el Tribunal de la Inquisición también tuvo la misma percepción del asunto y lo van a encarcelar durante 6 años. Ahora, cuando sale de la cárcel, resulta que el uso del tabaco se ha extendido enormemente por todas las altas esferas, la aristocracia europea, y ya es algo casi de uso común. Por lo tanto, va a pagar la culpa de haber sido el primero. Quizás nuestros pulmones no le deban mucho a Rodrigo de Jerez, pero la hacienda pública y sobre todo la hacienda real le debería hacer un homenaje por todos los beneficios económicos que les reportó. De todos los indianos o comerciantes de Indias que hubo en Ayamonte, la población en general conoce de manera muy popular a 3 de ellos, que son a los que buena parte dedicamos de este programa, y popularmente se conocen como los Miguelitos porque, entre otras cosas, se suelen representar juntos. Si nos vamos, por ejemplo, a la rotonda que hay prácticamente al inicio de la avenida, tenemos una escultura de José Planes que se hace en los años 70 y representa a esos 3, a Rodrigo de Jerez, del cual nos ha hablado Verónica, a González de Aguilar, que nos hablará después nuestro compañero Salva, y a Juan de Zamora, el cual voy a introducir yo. Sin embargo, hay que aclararle a la población que los 3 no fueron coetáneos, es decir, no vivieron la misma época. De hecho, pasamos de Rodrigo de Jerez, que nos ha comentado Verónica, que va con Cristóbal Colón en ese primer viaje a las Indias en 1492, pasaríamos ya al siglo XVII, o mejor dicho, finales del XVI y buena parte del siglo XVII, para introducir la figura de un tal Juan de Zamora. Ese apellido Zamora, además, también es conocido por su tía, Isabel de Zamora, dentro de la historia ayamontina, porque fue la persona que fundó el célebre convento de las Clarisas, convento de Santa Clara, que, como decíamos en el programa que dedicamos a la ruta de las esculturas de Alberto Germán, el convento a día de hoy lo tienen las hermanitas de la Cruz, pero que fuera fundado, como decíamos, en el 17 por Isabel de Zamora, que además nombró a su sobrino, del cual hablamos ahora, Juan de Zamora, como patrono de ese convento. Un hombre que hace la carrera de Indias habitualmente en una nao de su propiedad, nao llamada Nuestra Señora de la Candelaria, y que consigue una fortuna tal que se hace un hombre rico, poderoso, excéntrico, un hombre también en cierto modo problemático. Se le conocen algunos pleitos, aunque algunos de ellos, por ejemplo, fueron pleitos encargados a la defensa de la exención de los pechos. ¿Qué es esto? Había en la época
una exención, un tributo, mejor dicho, un tributo llamado pecho, del cual estaban exentos la nobleza, el clero y los navegantes. ¿Qué ocurre en Ayamonte en la época? Que la población que se dedica a navegar es muy extensa, muy grande, de tal forma que no interesa que tantísimos habitantes estén exentos de pagar ese pecho. El pechero generalmente era el cabeza de familia y era quien pagaba ese tributo. Y claro, las autoridades en algunas ocasiones intentaban escabullir ese pago de ese impuesto. Y encabezando al gremio de navegantes, Juan de Zamora intenta siempre pleitear para que al menos quienes habían realizado la carrera de Indias no pagasen ese tributo. Un hombre que, debido a su vida, a los años en los que vivió, él falleció en Palos de la Frontera, estando de visita en unos hornos de cal en el año de 1660, conoció, por tanto, a uno de los marqueses de Ayamonte más célebres. Hablamos del sexto marqués de Ayamonte, bueno, sexto, o incluso hay algunos historiadores que lo identifican con el número quinto de orden, a Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga, aquel al que decapitaron. Tuvo relación con él y, de hecho, gracias a él obtuvo el título de alcalde de arriba en algunas ocasiones. ¿Qué es esto de alcalde de arriba, alcalde de abajo? En la época todavía existe muy buena diferenciación entre el barrio de la Villa, que es el Ayamonte antiguo, el original, y el barrio de la Ribera. Y hubo una época en la que se llegaban a nombrar incluso a dos alcaldes, arriba y abajo. En la época feudal era costumbre que el propio señor ordenase los cargos políticos a su antojo, a dedo, de tal forma que por su relación con Juan de Zamora le dio en algunas ocasiones el marqués de Ayamonte el título de alcalde. También va a tener una estrecha relación, incluso amistad, con el tal Benito de Galdames o Benito Galdames, que era aquel indiano tan conocido del barrio de la Villa que, estando en Lima, en Perú, ordenó como una obra pía la fundación de la Casa Cuna. Ya decíamos que la calle incluso en la que está la Casa Cuna es la calle Galdames, precisamente por esa familia de los Galdames, de la cual hablaremos en próximos programas cuando estemos recorriendo ese barrio de la Villa. Pues bien, viviendo, como decíamos, en Lima, aquellos 7.500 pesos que le costaba la fundación de esa obra pía, se lo va a enviar esa cuantía directamente a Juan de Zamora para que él, estando aquí, se encargue de que toda esa fundación y su obra funcionen correctamente. Así que tenemos bastante relación de Juan de Zamora, no solo nos ha dejado su figura, sino indirectamente también obras como la que estamos comentando. Pues bueno, como han comentado mis compañeros, en este caso a mí me toca hablar sobre Manuel González de Aguilar, otro de los indianos, en este caso nacido en Ayamonte a principios del siglo XVII, y el cual tuvo un hijo, Juan Melchor, que fue nombrado primer conde de Santa Gadea. Santa Gadea del Cid es un pueblo de Burgos, que está a unos 80 kilómetros al noreste de la capital, y él que da ese nombre al famosísimo barrio de Ayamonte, ¿no? Todos los ayamontinos conocen esa extensión, que es el Salón de Santa Gadea, donde creció Ayamonte a partir de los años 50-60, y sobre todo en esa época fue donde se hizo extensivo el pueblo de Ayamonte, hacia el sur de la Ribera. Antiguamente era simplemente el camino que iba hacia Canela y toda la zona de playa. Y bueno, después del crecimiento se destruyeron algunos molinos mareales que había y demás en la zona, pero a día de hoy pues es un barrio consolidado del pueblo de Ayamonte. ¿Por qué hablamos de este personaje? Pues fue un personaje bastante importante, ya que también hizo obras pías. Donó tanto al convento de San Francisco como a la iglesia de las Angustias, en la cual fue bautizado. En esta última donó un baulito que se usaba todos los jueves santos en el siglo XVII. Otra de las curiosidades es que fue protector del hospital, donando 400 ducados para su mantenimiento, el Hospital de la Piedad, el cual a día de hoy pues bueno, se desapareció en el siglo XX por un edificio alto con bajos comerciales y bueno, fue una lástima esa pérdida para el pueblo de Ayamonte, para la villa, y culminando pues como hemos comentado, su muerte a finales del siglo XVII. Y nada, después de varias intervenciones que hizo en la villa de Ayamonte, en general, podemos nombrar sobre todo ese carácter que imprimió al pueblo, otorgándole mayor monumentalidad y algún que otro beneficio a diferentes
entidades, como ya hemos comentado, en el barrio de San Francisco. Y nada, comentar que ya murió a finales del siglo XVII y vamos a ir mencionando también algunas cositas de ida y vuelta que fueron trayendo desde las Indias, no solamente estos personajes, sino muchos otros. Hola Antonio, que tú sabes por qué estamos aquí en esta sala, ¿verdad? Una sala en la que vamos a hablar de uno de los protagonistas que habitualmente tenemos en nuestras rutas guiadas por Ayamonte. Cada vez que venimos los guías de la Asociación de Huelva para hacer visitas por Ayamonte, casi siempre paramos en la Casa Grande y hablamos pues de este señor que tenemos aquí atrás, el cual tú me vas a presentar. Eso es, de Manuel Rivero el Pintao. Bueno, es que este señor, bueno, es para mí admirable, porque es un hombre que empezó de cero. Viene de una familia humilde de aquí de Ayamonte, de comerciantes, pero a un nivel muy básico, podemos decir. Nace en 1697 y con 13 años ya está haciendo viajes a América, en este caso a México, normalmente creemos que acompañando a alguno de sus hermanos en sus viajes de negocios. Estamos hablando de 1710. En 1719 se casa, jovencito, se casa con Juana Inocencio Díaz Cordero, que será absolutamente esencial para el desarrollo de sus negocios, puesto que como empieza, digamos, su trayectoria comercial en Cádiz y además tienen negocios en Ayamonte, está a caballo entre las dos ciudades y necesita evidentemente una persona de confianza aquí que lleve los negocios y esa será su mujer, por lo tanto va a tener un papel absolutamente esencial. Viaja 6 veces a Indias para desarrollar su actividad comercial y va a crear además más o menos como unas 7 empresas. La primera empresa que crea en 1740 lo hará asociándose a comerciantes ingleses, Butler y Weydin, que serán más que socios comerciales, porque llegarán a trabar una amistad muy importante que durará toda la vida. Estos comerciantes formaban parte de esa élite que digamos, se había hecho cargo del comercio gaditano, del comercio marítimo gaditano, cuando la Casa de Contratación de Sevilla pasa a instalarse en Cádiz. De hecho, él se hace comerciante de Indias inscribiéndose en esa Casa de Contratación. Con estos dos comerciantes ingleses va a establecer sus primeros negocios y luego también va a colaborar con comerciantes franceses. Creo que fueron ellos los que le dieron una base de una formación mercantil, puesto que este hombre no tenía formación de base. Incluso se dice que tenía dificultades para escribir y siempre eran los escribanos quienes redactaban sus textos. Va, por lo tanto, creando esas empresas, primero colaborando y asociándose con otros comerciantes, luego después con su propia familia. Con Juana va a tener 6 hijos, 4 varones y 2 hembras. Trabajará, por lo tanto, creando empresas familiares con sus hijos y también con sus yernos. Al mismo tiempo, él busca cargos políticos importantes, porque era la forma de promocionarse, la forma no solamente económicamente, sino socialmente también, la forma de tener una protección jurídica también que le interesaba para sus negocios. Siempre dentro de la legalidad, intenta navegar en esas aguas de los privilegios, del acercamiento a la aristocracia, a la nobleza, y de hecho su gran ilusión es ser, digamos, elevado con algún título de nobleza. De hecho, crea un mayorazgo y también ostenta diferentes cargos como teniente coronel y justicia justicia mayor de la ciudad de Ayamonte, alcaide del castillo, cosa que le da prestigio y además le da un título de nobleza.
cosa que él perseguía desde su más tierna juventud. Va a ser también un hombre muy estricto con sus hijos, les exige mucho, de hecho llega a tener un conflicto profundo con uno de ellos, con Manuel, que se llamaba como él, y crearse una situación bastante compleja entre ellos. Está entre Cádiz y Ayamonte, siempre dirigiendo sus negocios, montando el primer negocio, por ejemplo, que fue el Molino Mareal, que hoy se llama del Pintado, que se llamaba de San José, montando otros negocios y mejorando las condiciones del entorno de Ayamonte. Fue un hombre que benefició muchísimo a su ciudad natal, ya que tenía además una tendencia siempre a volver a su ciudad de nacimiento. Por ejemplo, crea la primera plantación de olivos, 5.000 olivos que planta en una zona baldía que vuelve fértil, el primer productor de aceite de oliva y el más importante de la provincia, de la comarca en esa época. En fin, crea un montón de negocios que no solamente le van a beneficiar a él personalmente, pero también al entorno. Para Ayamonte, un gran benefactor, hizo muchas obras pías, cedió obras de imaginería religiosa, retablos en la iglesia de San Francisco, en El Salvador. Después del terremoto de Lisboa, va a donar, digamos, fondos para arreglar espacios que habían sido destruidos, como la torre campanario de la iglesia de las Angustias o el camarín de la Virgen en la misma iglesia, en fin. Él se dedica a beneficiar a su pueblo, básicamente. Deja un legado importantísimo, por lo tanto es uno de esos indianos que a nosotros nos encanta nombrar y que nos encanta recordar por su gran importancia y por la huella tan importante que dejó en Ayamonte. Y sabes, Verónica, que en las últimas jornadas de historia que hemos celebrado aquí en Ayamonte el pasado mes de noviembre de 2021, se han desvelado algunos casos muy curiosos de alguna anécdota que no conocíamos sobre la figura de Manuel Rivero, como, por ejemplo, que pudo ser un espía para la corte, es decir, trabajar o ofrecer servicios de espionaje para la corte, pues gracias a esa relación que él tiene con las Indias y con la nobleza y con la navegación en definitiva, que le va a dar mucha facilidad para poder llevar a cabo ese servicio. En el año de 1750, él funda en lo que hoy es término de la Redondela, la conocida como Huerta Noble, aunque también se conocía como la Huerta del Carmen. Lo más conocido de ese espacio a día de hoy sigue siendo el palomar, que aunque está en desuso es el palomar más grande de Europa, parece ser que digo poco, y el segundo más antiguo de la actual provincia de Huelva después del convento del que hay en el convento de la Luz. Obviamente no era solo un palomar, era un cortijo con sus instalaciones, su palomar, su propia dependencia, también la capilla. Y decíamos que se llamaba de la Huerta también del Carmen, y de hecho vemos en el cuadro que presidía la capilla cómo en esta representación de la Sagrada Familia la Virgen María lleva en el cuello el escudo carmelita, por tanto devoción también de familia. El cuadro ha estado en posesión de sus herederos, obviamente, de la familia Solesio, que es la que hasta día de hoy tiene a sus espaldas toda la historia dada a raíz de Manuel Rivero, y en las pasadas jornadas de historia, como decíamos, también esa familia ha cedido este cuadro para la ciudad de Ayamonte y de momento ha encontrado este espacio en la casa que fuera también de su propietario, así que qué mejor sitio para albergarlo. Representa a la Sagrada Familia, rompimiento de gloria también en lo alto con la Santísima Trinidad, y abajo, como estás comprobando, tenemos un retrato que el propio Manuel también va a encargar al artista. Artista desconocido, pero por las trazas se presupone que puede ser de algún seguidor o al menos que siga el estilo de Murillo. Tenemos, como digo, el retrato más conocido, más célebre, abajo en esa esquinita de Manuel Rivero, y de Juana Inocencio, de la que nos ha comentado Verónica, en la otra esquina. Si ellos pagan el cuadro y la Huerta del Carmen o Huerta Noble es suya, por supuesto, que estén también retratados junto con María, José y el Niño Jesús.
Pues bien, aquí nos encontramos en la Casa Grande, concretamente en la Sala de las Tinajas, en este programa Ayamonteando, que hoy ha elegido este lugar para darnos a conocer pues toda su historia, que hay mucho detrás de ella. Vamos a hablar de los productos de ida y vuelta con Salvador, Antonio, con Verónica y con Gabriela, y nos van a aclarar mucho pues temas que seguramente a lo mejor desconocíais. A ver, cuéntanos, Antonio. Estamos en la Sala de las Tinajas en concreto porque dentro de toda la estructura de la Casa Grande es la que se utilizaba, el espacio que se utilizaba para almacenaje. A día de hoy todo el mundo tiene pues las cámaras frigoríficas, ¿verdad?, las neveras y tal, pero este era el frigorífico de la época. Los productos que de los cuales vamos a dar algunas pinceladas no son ni más ni menos que aquellos productos tanto alimentarios como no alimentarios que se llevan por primera vez de nuestra tierra desde Europa vía puertos de la actual Costa de la Luz hacia América, y los que desde América trajimos también para acá. Por tanto, se produce todo un encuentro en cuanto a productos y cultura en general se refiere entre ambos continentes. Elegimos este espacio que, aunque sea del siglo XVIII y nosotros hablemos de productos anteriores, pero es el más adecuado para hablar de ello. Se me ocurre, por ejemplo, contaros que, no sé si lo sabéis, que, si lo sabéis seguro, como compañeros de turismo que somos y rutas que hacemos, ¿cuántas veces le comentamos a los clientes que los primeros vinos que llegan a América, por ejemplo, fueron los vinos de nuestro condado, de Huelva, porque las naves se solían abastecer aquí? De hecho, hay una partida documentada de vinos comprados en Villalba del Alcor, que por supuesto fueron de la variedad Zalema, fíjate, curiosa palabra, que sabéis de dónde viene, ¿verdad? De Salem Aleikum, la paz contigo, correcto. Y afortunadamente seguimos manteniendo esa nomenclatura para designar a esta variedad de uva de Huelva, que es la primera que llega a América. Se sabe también por documentación que en los barcos, sobre todo los que zarpan ya en toda la carrera de Indias desde Ayamonte, se van a cargar mucho almendra e higo, los frutos secos que nos han dado, digamos, idiosincrasia en nuestros campos, en nuestras zonas de cultivo hasta hace unas cuantas de décadas, que es cuando ya el regadío se introdujo. Almendra, higo, el vino y otros muchos que vosotros conoceréis también. Sí, por ejemplo, eso que comentas también, los primeros caballos, no solamente el tema de la gastronomía, sino también animales que en este caso aquí abundan muchísimo, como es el caballo. Huelva es la provincia con más caballos por habitante de toda España. Y también ostentamos el pueblo, que es Puebla de Guzmán, que tiene el ratio de caballos por habitante más grande de Europa. Entonces, exportamos un animal que no existía en el continente americano. Una curiosidad también, no solamente a los productos alimenticios, como hemos dicho, otro que comentan mis compañeras también, sobre esos productos. Se llevaron pues muchos animales, aparte del caballo, pues los cerdos, vacas, o sea, bovinos, cabras, ovejas, todo eso que ellos necesitaban también en el transcurso del viaje para su alimentación y que introducen allí para poder seguir practicando actividades ganaderas. Pero también hay que destacar, y eso es lo que yo personalmente quiero destacar, los productos que vienen de allí. Nosotros vamos a importar muchos cultivos, pero ellos nos van a aportar una cantidad de productos impresionante. Para mí fue una revolución absoluta a nivel alimentario, porque la patata, fijaros, la patata que hoy en día, ¿cómo íbamos a hacer nosotros la tortilla de patata si no fuese por los americanos, ¿no? A la francesa. A la francesa, como decían en Cádiz, a la francesa. Tomates, los pimientos. Además, curiosamente, el pimiento fue un producto que fue realmente de ida y de vuelta, porque digamos que se cogen las semillas en América, se traen a Europa, se adaptan, digamos, a las condiciones de la tierra aquí y se vuelven a llevar hacia América, creando otras variedades de pimientos. Y como eso, muchas cosas, la vainilla, el cacao, evidentemente, la yuca, el maíz. Son productos importantísimos que sin ellos hoy en día nuestra gastronomía, nuestra dieta mediterránea estaría un poquito coja, ¿eh? Muy importante, creo yo, ese enriquecimiento cultural, alimentario y de todo tipo que hubo desde que se descubrió América. Y tenemos un personaje también de Ayamonte, Rodrigo de Jerez, que trajo el tabaco. Sí, y me gusta mucho porque se cuenta mucha historia, ¿no? Pero
Cuando él llegó con el tabaco y salió humo, ¿no? La Inquisición pensó que es un contacto con el diablo y creo que el pobre también estaba algunos años en prisión hasta que se vio que se puede hacer buen dinero con eso y mucha gente venía con el tabaco y ya se liberó. Y también una cosa me llamó la atención porque cuando los españoles iban a América no les gustaba muchas cosas, claro, pero sí lo que les gustaba era la piña. Sí, la piña también le gustaba mucho y vino para acá. Y también la arquitectura, había una mezcla, porque el barroco se va para allá, regresa, que lo podemos ver en algunas iglesias, Carmen, en Cádiz, con un estilo de indiano, lo llamamos todo lo que viene de América, ¿no? Estilo indio, en el estilo barroco, o sea, también en la arquitectura, y mucho más, por supuesto. Una de las cosas que menciona Verónica, por ejemplo, respecto al cacao, una de las cosas que menciona es que no hay un consenso en cuanto al cacao, si es asiático, si es africano, si es americano. Lo que sí es un hecho es que el cacao vino a Europa por los americanos. También una de las cosas que menciona Gaby sobre el barroco, aunque sea una estructura un poco más nueva del siglo XX, las espadañas de la Catedral de Huelva también son inspiradas en ese barroco colonial. Por lo tanto, es algo que siempre hemos tenido, bueno, y a día de hoy, incluso en el siglo XX. Ahora vamos a mostrar un instrumento que casualmente yo lo practico, que es el cajón peruano. El cajón peruano fue uno de esos instrumentos en los que, naciendo en Perú, en los Andes, se usaba para la música andina, con las flautas de pan y demás, vino de la mano de Paco de Lucía, ya en pleno siglo XX, con cuerdas de guitarra en su interior. Paco pensó que sería una buena forma, una buena manera de otorgarle esa musicalidad, esa arenosidad a las palmas, a las castañuelas, darle otro empaque al flamenco, y a día de hoy es un instrumento indispensable en un grupo flamenco. Bueno, pues Salvador nos va a mostrar el cajón o la caja y además nos va a explicar cómo funciona y bueno, nos va a contar la historia de este instrumento. Así que vamos a escuchar a Salvador tan solo en un instante. Nos encontramos en el patio de la Casa Grande y aquí vamos a escuchar a Salvador, que además tiene mucho que contarnos sobre la caja o el cajón. Pues empieza a contarnos, Salvador. Claro que sí, Marina. Pues mira, principalmente el cajón flamenco, muchas personas piensan que, bueno, en la sociedad actual está conceptuado como un instrumento flamenco andaluz y realmente es una adaptación de un instrumento que viene de América. Hemos estado comentando antes una pequeña pincelada sobre cómo llegó aquí el cajón peruano. Realmente el cajón es de Perú, de la zona andina. También se daba en otras zonas andinas, pero mayormente o principalmente se daba en la zona peruana. Ellos lo tocaban con su flauta de pan, todo el estilo de música andina que conocemos hoy, que hacen también ecuatorianos, bolivianos. Y bueno, básicamente cuando Paco de Lucía viajó y hizo su gira por Sudamérica en los años 70, pensó que este instrumento se podía mejorar para atraerlo a la música flamenca. Como tantos palos que han ido hacia este continente y han vuelto de otra manera, han venido actualizados, han venido mejorados o incluso otros mezclados con músicas africanas. Fíjate qué curioso, ¿no? En esto vamos a indagar un poquito más después. ¿Cómo se hizo ese cambio en el cajón peruano? Pues se le añadieron bordones de cuerda de guitarra. Según el número de bordones, pues se le puede sacar un sonido u otro. También depende de la madera con la que utilicemos, pues se le puede sacar un sonido más seco, un sonido un poquito más, el grave, por ejemplo, que retunde más y que a lo mejor pueda ocasionar un sonido más envolvente. A ver, enséñanos los diferentes sonidos. Mira, por ejemplo, los sonidos agudos se le puede buscar un poco más de arenosidad, que es lo que buscó Paco de Lucía, y los sonidos graves un poquito más envolvente, un grave más envolvente. Pero esto va a ir en base siempre a los diferentes bordones que se le ponga al cajón y a la diferente madera con la que se use. También el grosor de la tapa influye mucho en esto. Y bueno, pues, por comentar alguna curiosidad, algún palo que parece que esto es una cosa muy lejana, ¿no? Muy eso de la época medieval, pues no nos creamos que es así.
Los palos que usamos hoy en día, en el flamenco actual, en el flamenco pop, muchos son tangos, ¿no? El tango flamenco, no sé, de Niña Pastori, El Barrio, artistas muy, muy comerciales, ¿vale? No solamente hablamos del flamenco puro. Siempre van en base a 4x4, por ejemplo, los tangos, ¿no? Estas típicas palmas que conocemos del flamenco, que se mete también a día de hoy, pues se basaría en un 4x4 como es. Esto queda aquí, eso queda ahí, en un 4x4. ¿Qué ocurre? Que este tango, originariamente de Extremadura, de Cádiz, de Granada, de Sevilla, de Triana, no hay un consenso porque es difícil determinar en algunas músicas cuál es su origen exacto, o sea, quién fue el inventor, ¿no? No hay un inventor como tal, pero sí, bueno, esa creación de esa zona fueron a América y mezclado con la rumba cubana, que ya venía de un proceso de músicas africanas, a principios del siglo XIX y a mediados, se mezcló allí en Cuba para a finales del XIX volver y popularizarse como rumba. Fíjate qué curioso, ¿no? También es un 4x4, esto es el tango, aquí estamos en el 4x4, y si queremos cambiar rumba con un toque más y un poquito más rápido, fíjate del tango a la rumba, ¿no? Qué curioso, prácticamente parece como la misma clave, ¿no? Tiene la misma clave, sin embargo, añadiéndole un poquito más de brío y un toque más, te puede salir una rumba. Curiosamente, también hablando de los cantes de ida y de vuelta, que no solamente es el tango o la rumba, también son la guajira, la colombiana, las milongas, hay un abanico amplísimo de cantes que fueron de una manera y volvieron de otra. En este caso también, ya por último, se le está metiendo mucho a la propia rumba, samba brasileña, que te quedas como rumba, la rumba que escuchamos flamenca tiene samba, pues sí tiene samba, sí. Incluso el funky, que es estadounidense, también cabe en este tipo de música, que en el pop se está usando mucho para meterse a la rumba. Bueno, yo con todo lo respeto toco, no los profesionales, ¿no? Que me perdonen, por a lo mejor mi técnica, mi manoteo no es el perfecto ni el adecuado, pero era por dar una pincelada y que se diese a conocer que los palos flamencos que escuchamos hoy en día o la música flamenca comercial que escuchamos hoy en día viene de estos viajes a América y de esta ida y vuelta, que no solamente fueron los productos alimenticios, animales, sino también en la música y la música actual. Tócanos un poquito, vamos a despedir y nos tocas un poquito. Un poquito de, por ejemplo, de rumba como está tocando, ¿no? ¡Ole! Pues estamos hablando de la caja y en este caso vamos a mencionaros que aquí en Huelva se realizan estas cajas y nos lo va a contar Salvador. Sí, de la mano de Pepote. Pepote es una marca, un luthier de cajones flamencos, que bueno, es uno de los más prestigiosos a nivel mundial y se realizan aquí, en la provincia de Huelva. Así que bueno, la verdad que muy amable Pepo, cuando está siempre abierto a que vayas a su propia fábrica, que veas cómo se hagan, a enseñarte el proceso. La verdad que es muy amable y es un buen lugar no solamente para consumir estos cajones, sino también para ver cómo se fabrican. Pues Gabriela Ashman nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy, de la Casa Grande y de los indianos, de la influencia que ejercieron aquí en España. Y bueno, lo va a hacer en inglés para el público inglés. Así que le damos paso a Gabriela. Thank you. Here behind me is the most important civil building from Ayamonte, and it's called the Big House, in Spanish, La Casa Grande. It was built in the 18th century from Manuel Rivero Gonzalo and his wife, Juana Inocencio Díaz Cordero. Spanish have always very long names. And as we can see, it's quite different from the other houses here. The other houses, as you know, and walk around Ayamonte, they're all painted in white. Well, this building here is with a special stone, and this stone comes from Cadiz.
Yeah, this man came from, let's say, normal family, but in the 18th century, or let's say with the discovering of America, first time in history, you had the chance to change your stand from your family to a higher. Well, this man, Manuel Rivero, became actually noble, and that was what he wanted and what he wished. So in the 18th century, he started with a commercial of America, and we are here just one road away from the harbor from Ayamonte. Well, Ayamonte has a very big maritime culture, and it started to be part from the commercial with America. Not all the person who went or took this adventure became rich. No, most people died overseas, got ill, never make money overseas. But this man, he was a lucky person, and he became rich, big influence in the politics as well, and mainly was living in Cadiz, because 1712, the commercial center, let's say, was changed from Seville to Cadiz. But his wife, Juana, she was staying here with the family, and she was overlooking the different business they had. So I invite you also to go in, because inside is a lovely courtyard. It's a typical house for a noble family. Yes, different stores. And inside is a noble courtyard, beautiful. It's always open because they have different, nowadays, it's got renovated from the town hall from Ayamonte, 1999. So now it's public. Always they change, it's a gallery, so you have every month different painter. And upstairs on the first floor is, there are also famous paintings from, and they're staying all the year. It's open as well. And also a library. When he was living here with his family, on the ground floor was a storage department. And as well, it's very nice. If you go on the left side, you can see a fridge. But you have to come and look. And let's see inside. And welcome to see this. Thank you. Pues le damos las gracias a Gabriela Ashman. Hemos ofrecido pues toda la historia de la Casa Grande, que nos la han contado Antonio, Verónica, Gabriela y Salvador, que forman parte de la Asociación de Guías Turísticos de Huelva. Pues bien, hemos llegado al final del programa, espero que lo hayan pasado bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La próxima semana volveremos con Ayamonteando.